Perdón, hermanos, creo que hubo un problema de señal de internet. Pero nuevamente, para terminar la casa de Capernaum, la fe de estos 4 varones, amigos del paralítico, Jesús fue conmovido por esa fe. Y por esa fe, el paralítico recibió sanidad. Tu fe puede mover la mano de Dios para que un familiar, para que un amigo, para que un compañero de trabajo, de estudio, pueda recibir un milagro. Porque tú, que estás alrededor de esa persona que está necesitado, tu fe puede mover la mano de Dios. Muy bien, la casa de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 41. Lucas capítulo 8, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Tremendo, este varón tenía 12 años, una edad que no es un joven, es una edad de adolescencia, pero esa niña se estaba muriendo en su casa. Y entonces Jairo, que había escuchado del poder de Jesús, lo va a buscar y lo invita para que llegue a su casa, para que esa niña reciba sanidad. Lo tremendo es que esa niña estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Y aquí quiero enfatizar algo, hermanos. Ciertamente hay necesidades en nuestros hogares, pero Dios tiene su tiempo, porque Dios actúa en su tiempo y no en nuestro tiempo. Hay 2 tiempos, el tiempo kairos de Dios. Nosotros estamos en el tiempo cronos, pero el tiempo kairos de Dios es un tiempo de Él, es un tiempo donde Él actúa, donde Él obra poderosamente. Entonces, Jairo, ante la necesidad de su hija, busca al Señor. Lo más tremendo es que esta niña tenía 12 años, estaba enferma, algo le había sucedido y estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en sus últimos minutos de vida. ¿Sabe qué llama la atención de esto? Que muchas veces nuestros hijos, y aquí quiero hablarte a ti, padre de familia, nuestros hijos se están muriendo adentro de nuestros hogares. Porque quizá no tenemos tiempo para ellos, porque quizá no les escuchamos y no les oímos, porque quizá no demostramos el amor, la ternura, un abrazo, un beso, porque quizá tienen sus problemas y no tienen la confianza plena y suficiente para decirnos qué les está pasando, qué les está sucediendo. Quizá algún temor, alguna preocupación está en su alma y no saben cómo expresarla. ¿Cuántos jóvenes en casa, óigalo, día a día están muriendo en su corazón porque papá o mamá no tienen tiempo para ellos? Porque no tienen la papá o mamá, porque creen que papá o mamá no le van a hacer caso, no le van a atender, no le van a escuchar. Por eso, padres de familia, tenemos que tener tiempo para conversar, para sentarnos, para dialogar con nuestros hijos y para poder entender el corazón de ellos. Lo que me llama la atención es que cuando Jesús va camino a la casa de Jairo, sale al encuentro una mujer que se estaba abriendo paso en medio de la multitud. Y era una mujer que estaba enferma. Una mujer, da la casualidad, reflejan a la iglesia en 2 facetas. La iglesia que representa a esta mujer ya madura, pero con flujo de sangre, que representa contaminación. Y a la iglesia que representa a esta jovencita inmadura de 12 años, aún no desarrollada al 100, muriéndose. Y Jesús actúa en las 2 mujeres, una de 12 años de enfermedad y otra de 12 años de edad. Una con flujo y la otra debatiéndose entre la vida y la muerte. Y cuando esta mujer le toca a Jesús por detrás y toca el borde de su manto, recibe sanidad y el flujo de 12 años cesa. Pero esta jovencita le llegan a decir a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice, por eso tenemos que tener fe.
Aunque escuchemos todo lo contrario, hermano, tenemos que tener fe. Yo conozco testimonios cercanos de gente que ha sanado de cáncer porque le ha creído a Dios, porque ha tenido fe. Ciertamente hay un diagnóstico médico, pero sobre este diagnóstico médico, el nombre de Jesucristo. Claro, también entendemos, Dios es soberano, y si Dios se quiere llevar a ese varón, a esa mujer, el Señor se lo llevará. Pero que nuestra fe no mengüe. Y entonces Jesús le dice: yo voy a tu casa, no tengas temor, tu hija duerme. Y Jesús, usted sabe, la palabra llega a la casa de Jairo, saca a todos los que estaban dentro de la casa y solo se queda con los padres. Y a esa jovencita le da una palabra que está registrada en el Evangelio de Marcos: Talita Cumi. Talita Cumi. Que a ti te digo, que significa a ti te digo, levántate. Entonces nosotros necesitamos el Talita Cumi de Dios. Nuestros hijos necesitan el Talita Cumi. A ti te digo, levántate. Y entonces esa niña se levanta. ¿Y sabe qué dice Jesús? Denle de comer. Entonces, ¿qué significa? Que esa niña se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, porque es una figura de la iglesia inmadura que no come. Y que ahora llega Jesús a la casa de Jairo para ministrar vida. Para ministrar vida y para echar fuera todo espíritu de muerte. Oiga con lo que le voy a decir. En medio de esta pandemia, si tomamos la fe, exactamente, hoy son 6 meses que el mundo, por lo menos en China, comenzó la pandemia en diciembre. En América Latina fue a finales de febrero, principios de marzo. Pero en el mundo, en China, hace 6 meses, desde diciembre. La primera semana de diciembre, hermanos amados, ya habían infectados. ¿Sabe qué es lo más tremendo? ¿Cuántas noticias han salido de gente que se ha suicidado? Gente que se ha quitado la vida. Gente que ha caído en depresión. Gente que ha caído, ya no quiere vivir. Está encerrada en sus dormitorios. Ya no se levanta temprano. Se levanta 2, 3 de la tarde. No quiere vivir. Porque tenía puesta su confianza en la empresa, en el negocio, en el dinero, y pareciera que le quitaron lo más preciado de su vida, sin saber que lo más preciado es la propia vida, la bendición que Dios nos da. La vida es un regalo. Pero mucha gente ha caído en depresión, mucha gente está deprimida, mucha gente está triste, mucha gente está melancólica, mucha gente tiene, oiga, sobre su vida un manto de luto, un manto de tristeza. Y dice la palabra, Isaías 61, que para eso apareció el Hijo de Dios, para ordenar, óigalo bien, que al que está encarcelado se le abra la puerta, para ordenar que aquel que está cautivo sea libertado, para ordenar que aquel que tiene manto de tristeza y de luto se le dé manto de gozo y de alegría. Entonces el Señor llega a nuestras casas y va a llegar a nuestras casas para quitar todo manto de luto, todo manto de depresión, todo manto de tristeza, y para darnos vida y bendición. Si hay vida, hermano, si hay vida, amigo, hay esperanza. La vida es un regalo del Señor. A esto que está sucediendo le tenemos que sacar lo bueno. El Señor le dijo al profeta Jeremías: si no entre sacares de lo malo, sacares lo bueno, no serás mi boca. Pero si sacas de esto, de lo malo, lo bueno, serás mi boca. Todo lo que sucede a los hijos de Dios, todo obra para bien, nada para mal. Entonces vemos como el milagro de Jesús en la casa de Jairo. Novena casa, la casa de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando de entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados, dice una versión. En la Reina Valera dice velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Óigalo bien, para mí, hermanos, esta es una parucía secreta. Jesús, después de su resurrección, dice la palabra en Corintios, se apareció como a más de 500. No se apareció en público, se apareció secretamente. Y entonces, hermano, estos dos hombres iban caminando y Jesús, como forastero, empieza a hablar. Ellos no le vieron, pero él era el Hijo Jesucristo. Y cuando lo invitan a su casa y parte el pan, dice que entonces los ojos de ellos se les abrieron. Entonces Jesús visitó la casa de Emaús, porque Jesús en esta casa les abrió los ojos espirituales a esos varones, a esos discípulos de Emaús. Jesús va a llegar a nuestra casa para abrir nuestros ojos espirituales. Por eso que tan importante es que podamos comernos la palabra, leer la palabra, amar la palabra y todos los días tomar un tiempo para escudriñar su palabra, porque dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Hermanos, en la casa de Emaús, estos dos discípulos, cuando Jesús parte el pan, se le abren sus ojos. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Desapareció Jesús. Y entonces estos discípulos llegan donde estaban los discípulos, donde estaban reunidos, y les dicen y les cuentan: Jesús se nos apareció. Jesús un hombre se acercó con nosotros en el camino y nos habló y ardía nuestro corazón, pero no entendíamos. Pero cuando partió el pan, entonces nos dimos cuenta que era el Maestro, que era Jesús. A tu casa Jesús va a llegar para abrirte tus ojos espirituales y para abrir mis ojos espirituales, y para que podamos ver a la luz de la palabra en estos 66 libros, en este pan de vida que es el Logos, que es la palabra, que es Cristo, al Cristo revelado a nuestros corazones.
Décima casa, la casa de los discípulos. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 22. 20, vamos a leer desde el 19. Cuando el mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Paremos acá. Jesús no tocó la puerta. Y digo, se encontrarán los discípulos. No tocó la puerta. Jesús traspasó las paredes. ¿Por qué? Porque, hermano, entendemos que Jesús en su cuerpo humano cargó el pecado. Pero cuando fue y descendió a lo profundo de la tierra, se presentó como ofrenda quemada, como ofrenda que asciende delante del Padre. Hermano, como esa ofrenda que era el holocausto, que representa la ofrenda quemada. Pero cuando Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, que se le conoce como el cuerpo del resucitado. Y entonces ese cuerpo, hermano, óigalo bien, pasaba sólidos. Ese cuerpo volaba, porque cuando llegan las mujeres a ver y le dicen Raboni, que significa maestro, Jesús les dice: no me toquen, subo al Padre y regreso. Tenía un cuerpo, hermano, espiritual, que podía traspasar los cielos, los 7 cielos, que podía traspasar los sólidos. Y entonces, hermano, Jesús le dice: pasa a vosotros. Y sus discípulos se le quedan viendo, admirados. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Lea conmigo. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, paz a vosotros. Hoy más que nunca necesitamos recibir la administración de paz de parte del Señor a nuestras vidas. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les da una comisión y les dice: como el Padre me envió a esta tierra, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Óigalo bien, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea que hubo una administración del Espíritu Santo antes que viniese en Hechos capítulo 2 el derramamiento del Espíritu Santo para sus discípulos. Hubo una administración antes de parte de Cristo del Espíritu Santo. O sea que en esta casa Jesús ministró el Espíritu Santo. Hace un momento en la prédica del apóstol, él nos decía y nos enseñaba, hermanos, tenemos que estar en nuestra casa hablando en lenguas en nuestro tiempo de intimidad, adorando al Señor. Hermanos amados, avivados con el fuego del Espíritu Santo. Nosotros que hemos recibido la llenura, la manifestación del Espíritu, pues ahí en ese momento de intimidad, adorando, exaltando, pero también, hermanos, donde haya en nuestras vidas. Acompáñeme a Lucas capítulo 22, versículo 9. En estos 5 minutos que me quedan, Lucas capítulo 22, versículo 9. Lucas 22, versículo 9. La casa del hombre del cántaro. Los discípulos de Jesús le dicen: Maestro, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Óigalo bien. Maestro, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Y entonces, ¿qué pasó? Jesús les dijo: entren a la ciudad y sigan al hombre del cántaro. En aquel tiempo, las que iban a sacar agua a los pozos eran las mujeres. Pero llama la atención que ahora a este pozo va un hombre.
llena su cántaro, su tinaja, y va camino a su casa. ¿Sabe qué representa eso, padre de familia? Que somos nosotros los llamados a meternos al pozo del Espíritu y poder sacar agua del Espíritu, del pozo del Espíritu, que es la palabra, para poderla compartir como padres con nuestra familia, con nuestros hijos. Y entonces va el hombre del cántaro y le sigue. Y dice la palabra, capítulo 22, versículo 8. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Qué llevó Jesús a esa casa? Comunión. Porque, hermano, prepararon la mesa donde se sentaron sus discípulos. Lavó los pies a sus discípulos, pero también compartieron el pan y el vino. La última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Hermano, está hablando de la comunión. Jesús quiere llevar comunión a nuestras casas. Que haya comunión, que haya unidad. Casa dividida no permanece. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que tener una casa unida. Una unidad entre esposos, una unidad entre padres, una unidad entre padres e hijos, hijos y padres. Una unidad, porque el Señor va a llevar comunión. En esa casa se celebró la Pascua. ¿Y qué había en esa Pascua, hermano? Recuérdese, ¿qué se celebraba en la Pascua? Óigalo bien, ¿qué se comía? Se comía, óigalo bien, cordero asado, se comía hierbas amargas y panes sin levadura. Pero Jesús, hermano amado, en esa Pascua también partió el pan y el vino. Óigalo bien, el pan y el vino, y compartió. En el Antiguo Testamento encontramos que Moisés, antes de salir de la tierra de Egipto con el pueblo, la orden fue: celebren la Pascua, y comieron Pascua. Josué, antes de entrar a la tierra prometida, hermanos amados, celebró la Pascua. Y ahora Jesús, que dice que Jesús es nuestra Pascua. Entonces, hermanos amados, tres varones: la Pascua de Moisés, la Pascua de Josué y la Pascua de Jesús. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Jesús en esta última cena estaba ministrando y estaba hablando proféticamente: el pan que comen es mi cuerpo, y el vino que beben es mi sangre, que será derramado por vosotros. Llevó comunión a esa casa. Cristo quiere llevar comunión a tu casa y a mi casa. Que haya comunión, que haya palabra, que haya vino, que haya gozo de parte del Señor. Y por último, la casa del sacerdote Caifás. Lucas capítulo 22, versículo 54. Óigalo bien, a esta casa Jesús no va como invitado. En todas las casas a Jesús lo invitaron y Jesús fue llevado. Pero, hermano, en esta casa a Jesús lo llevan. ¿Por qué? Porque Caifás era uno de los sacerdotes. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Óigalo bien. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no le conozco.
Un poco después, viendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Le negó 3 veces. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. A esta casa llevaron a Jesús, óigalo bien, porque lo iban a enjuiciar. Porque lo iban a enjuiciar. Por eso lo llevaron a esa casa. Hermanos amados, dice la palabra que el juicio comenzará en casa. Óigalo bien, si usted y yo no nos arrepentimos, si usted y yo no tratamos de caminar agradándole al Señor, el juicio va a comenzar en nuestras casas. Vemos cómo entonces Jesús visitó 12 casas con un propósito, y en cada casa algo sucedió diferente. En estas casas hubieron milagros, hubieron prodigios, hubieron maravillas, hubo perdón, misericordia, visitación. En esta casa de Caifás, el Señor ve con ojos de misericordia a Pedro, y con esos ojos de misericordia lo perdonó. Y por eso Pedro sale y se va a llorar, arrepentido, porque se había cumplido la palabra: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pero hubo una mirada de misericordia y de amor, como quien dice: Pedro, sabía que me ibas a negar, pero te perdono. Ojos de amor y de perdón y de misericordia. Hermanos amados, el Señor quiere visitar tu casa y mi casa. Yo soy el primero que levanta la mano, necesitado de la visitación del Señor a mi vida, a mi hogar, a mi familia, con los míos. Yo quiero que esta noche cierres tus ojos y quiero ministrar esta palabra. Recordarte que somos llamados a edificar nuestra casa en la roca inconmovible que es Cristo. Porque aquel hombre que oye la palabra y la pone en práctica, lo voy a comparar con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Somos llamados a edificar en la roca inconmovible que es Cristo. La pregunta que te hago esta noche es: ¿estaremos edificando en esa roca? Porque el Señor quiere visitar cada familia, quiere visitar tu familia y mi familia. Y cada familia tiene necesidades diferentes. La necesidad de tu familia quizá no es la misma de mi familia. La necesidad de tu familia, amigo, no es la misma del hermano. Pero el Señor te quiere visitar porque quiere ministrar y llenar tu corazón de su presencia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Entendemos a tu palabra, Señor, que tú visitaste estas casas con un propósito. Y en cada casa algo sucedió. Tú obraste poderosamente en cada casa. Yo te ruego y te suplico para que tú obres en las casas de mis hermanos, en sus hogares, en sus familias, y que muevas tu mano poderosa sobre los padres, sobre los hijos, sobre los suegros, las suegras, sobre todos los que habitan debajo de ese techo. Glorifica tu nombre, Padre, en cada vida, en cada corazón. Lleva salvación, restauración, vida, liberación, sanidad, palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor amado, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, hermano, en esta noche. Solamente pedirte que no te desprendas de la transmisión, porque en unos momentos estaremos, el hermano delegado estará ministrando un tiempo de adoración y de intimidad al Señor. Bendiciones.